Ya en la página 413 con el apartado 3, reaccionación política del régimen, donde veremos cómo los cambios económicos y sociales de esos años no se vieron acompañados en lo político, donde no se tocó nada. De 1960 ya sabemos que los tecnócratas eran mayoría en el gobierno de Franco, siendo los que habían posibilitado el despegue económico. Sin embargo, como el mismo dictador, eran contrarios a reformar nada más, por lo que el régimen continuó siendo inmovilista, es decir, no dio lugar a reformas políticas. Sí es cierto que promulgaron leyes encaminadas a darle un cierto matiz aperturista y liberador al régimen, como con la Ley de Prensa de 1966 del ministro Fraga Iribarne, que suavizaba la censura, o al año siguiente la Ley de Libertad Religiosa, que reconocía la práctica de cualquier religión. Pero todo eso en realidad no era más que un simple lavado de imagen. En del año 1967 es la Ley Orgánica del Estado, que fue votada en referéndum por los españoles a la forma de Franco, es decir, usando los resortes de la llamada democracia orgánica que ya hemos explicado. Esta ley en realidad venía a determinar que todo seguía igual. Franco era el jefe de Estado, que continuaba concentrando todos los poderes en su persona, aunque con una diferencia. Se creaba ahora el cargo de jefe de gobierno, con un presidente elegido por el propio Franco, siendo su mano derecha el almirante Carrero Blanco, nombrado primero vicepresidente y más tarde presidente. Esto hacía entender que el régimen pretendía perpetuarse, siendo Carrero Blanco el garante de esa continuidad. Por último, en 1969 se promulgó la Ley de Sucesión, según la cual Franco elegía al príncipe Juan Carlos, criado en España desde pequeño, como su sucesor a su muerte, con el título de rey. De esta forma, Franco pensaba que lo dejaba todo atado y bien atado cuando él muriera, con el rey Juan Carlos como jefe de Estado, controlado en todo momento por Carrero Blanco como jefe de gobierno. Por otro lado, la salida del aislamiento y el reconocimiento internacional que había obtenido el régimen en los años anteriores tuvo su continuidad en esta etapa. España inauguró la década de los 60 siguiendo firmando pacto con los Estados Unidos, en el contexto de la Guerra Fría, frente a la Unión Soviética. Quizá el acuerdo más importante fue el que se selló con la Comunidad Económica Europea, la CE, un acuerdo preferencial de comercio. Este permitía que España tuviera un trato preferente en las relaciones comerciales con los países miembros de la CE, como una reducción de aranceles, es decir, pagar menos impuestos por introducir productos españoles en la CE y viceversa, o poder aumentar el número de exportaciones a Europa. Sin embargo, no se llegaba a hablar en serio de una posible entrada de España en la CE, dado el carácter totalitario del régimen que seguía siendo una dictadura.